En esta clase aprenderemos a cómo crear un repositorio en GitHub y clonarlo en nuestro entorno local para comenzar a trabajar con él. Para ello, vamos a contemplar dos objetivos, y uno de ellos es crear un repositorio en GitHub, donde básicamente te enseñaré cómo hacerlo, además de proporcionar un nombre descriptivo y opcionalmente una descripción para el proyecto. Luego de ello, vamos a proceder a clonar el repositorio en el entorno local, por lo cual te voy a enseñar cómo utilizar el git clone. Bien, vamos a ello. En nuestro navegador nos dirigimos directamente hacia github.com. En este caso estoy en mi perfil, ya he iniciado sesión, por lo cual ahora me voy a los repositorios porque necesito acceder ahí a la funcionalidad de crear un nuevo repositorio. Para ello hago clic en el botón New y desde acá me aparece un formulario que completar. En este caso me indica de que debemos crear un nuevo repositorio. Por lo cual, como owner, ahí está mi perfil y acá vamos a agregar un nombre al repositorio. Este bien puede ser perfectamente Frameworks Web en Go. Y lo tenemos. Como pueden observar, dice que está disponible, por lo cual está bien. La descripción, tal y como lo marca acá, es opcional. Voy a colocarle esta, Framework Web en Go, luego se puede mejorar. Y bien, aquí tengo la decisión de ponerlo como público o como privado. En este caso, necesito que sea público, para que también ustedes lo puedan observar. Por lo cual, tengo también la opción de agregar un README. Ese README me puede servir para agregar documentación de lo que se ha hecho en el repositorio, por lo cual me parece bien, así que lo voy a seleccionar. Y listo. Puedo también agregar un git ignore, que en este caso no me es necesario. A su vez, puedo seleccionar también una licencia. En este caso tampoco me es necesario. Por lo cual voy a proceder a darle clic donde dice Create Repository. Se procede a crear este repositorio y como observan aquí lo tenemos. Bien, para clonarlo necesitamos hacer clic donde dice Code. Y acá tenemos tres opciones, tanto para poder clonarlo mediante HTTPS, SSH y con GitHub CLI. También está la opción de poder abrirlo con la herramienta de GitHub Desktop o bien descargarlo como comprimido. En este caso vamos a utilizar HTTPS, por lo cual voy a darle copiar a esta dirección. Bien, ya que le he copiado, ahora sí voy a ir a mi terminal. ¿Recuerdas que teníamos una terminal abierta? En este caso es esta. Continuamos acá. Voy a salir del CMD, donde estábamos, y me voy a quedar directamente en el Git Bash. Desde acá voy a hacer un control L para limpiar lo que es la pantalla. Listo. Y ahora me voy a desplazar directamente a documentos. Para ello entonces encontramos Documents. Ya que nos desplazamos a Documents, lo único que necesitamos es hacer un clon. ¿De qué? Del repositorio que acabamos de copiar. Para ello entonces hacemos un git clone y pegamos lo que se copió. En este caso es el repositorio que se encuentra en remoto. Hacemos Enter y en instantes ya se ha descargado el proyecto. Para ello entonces voy a acceder directamente a este directorio que está acá y ahora procedo a abrirlo con Visual Studio Code. Esto lo puedo hacer directamente desde acá por medio de Code, que manda a llamar a la herramienta de Visual Studio Code, al editor, y con el punto le indico de que abra el Visual Studio Code directamente desde este directorio, por lo cual es lo que nos va a mostrar. Así que hago Enter y acá podemos observar de que Visual Studio Code ha abierto perfectamente lo que es el directorio. En este caso es nuestro repositorio. Como se pueden observar también está el readme.md, que básicamente sería el documento donde solamente muestra la descripción y el título del repositorio. Por lo tanto, hemos creado exitosamente un repositorio en GitHub y lo hemos clonado en nuestro entorno local. Ahora estamos listos para comenzar a trabajar en nuestro proyecto, colaborar con otros desarrolladores y gestionar el código de manera eficiente utilizando Git y GitHub.